Bueno, hola, buenos días a todos. Estaba esperando para que llegue más, así no vamos interrumpiendo a cada rato la clase. Quería preguntarles si ustedes ahí ven la presentación de un PowerPoint como para tenerlo de guía. Hola, profe, buen día. Sí, sí, le hice. ¿Se ve bien? Sí. Bárbaro. Bueno, yo voy a tener la cámara apagada porque si no se va a tildar. En realidad, por eso es que tengo la cámara apagada en este momento. Cualquier cosa que ustedes por ahí no vayan entendiendo de esto, bueno, me paran y lo vemos con mayor detenimiento. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar hoy, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo todo tipo una introducción y hablamos de cuáles eran las normas aplicables y los principios del derecho comercial y demás? Ahora vamos a hablar de la empresa. En primer lugar, ustedes, yo por eso puse en esta placa las consideraciones más importantes acerca de los elementos que integran a la empresa. Pero una cuestión que ustedes tienen que tener bien presente es esa que resalté abajo del título donde dice la empresa, que es que nuestro ordenamiento jurídico no ha reconocido a la empresa como un nuevo sujeto de derecho. Ustedes recuerdan que la clase pasada habíamos hablado acerca de la teoría objetiva y subjetiva en cuanto a la regulación del derecho comercial, que yo les había hecho una mención de que anteriormente nuestro Código de Comercio, por el artículo 8º, regulaba qué era considerado actos de comercio y voy a tener que, ahí presento diferente porque hay compañeros de ustedes que se quieren incorporar a la clase. Ustedes recuerdan que yo les había comentado acerca de el tema de que por el artículo 8º del Código de Comercio regulaba los actos de comercio, pero por el artículo 2 nombraba a quién era comerciante, a quien se dedique al intercambio de bienes y servicios. En el código actual, el que nos rige, que es el nuevo Código Civil y Comercial, la figura principal es la de el empresario. Por eso yo hice esta consideración que ustedes tienen que tener en cuenta para que no les lleve a confusión. O sea, nuestro ordenamiento jurídico no reconoce a la empresa como un sujeto de derecho. El código habla de empresario. Entonces, esa es la primera consideración. En cuanto al concepto, ¿qué entendemos nosotros por empresa? La empresa es un conjunto de elementos de variada naturaleza que están organizados y también donde se afectan una determinada actividad económica, que en general consiste en la producción, comercialización, intercambio de bienes o servicios para el mercado. Cualquier cosa que vaya rápido o que no entiendan lo que yo les digo, me dicen. Yo no los estoy viendo, pero con que ustedes me hablen es suficiente. Entonces, repito, el concepto de empresa, entendemos por empresa a un conjunto de elementos de distinta naturaleza que están organizados para la producción, comercialización o intercambio de bienes o servicios para un mercado en particular. Aguárdenme un segundo que quieren ingresar compañeros de ustedes. Bueno. Profe, una Sí, consulta. sí. Usted en ningún momento dijo que tenía fin de lucro, razón por la que podrían ser organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo ONGs. Pero no como empresa. Pero no como empresa. Por ejemplo, eso sería una sociedad civil. No sé si te estoy siguiendo lo que me estás preguntando. Sí, muchísimas gracias, profe. No, por nada. Cualquier cosa ustedes me frenan. Bueno, dicho ese concepto de empresa que tiene que tener en cuenta el segundo ítem, que es el que yo resalté acá, que nuestro código no lo reconoce como un sujeto de derecho. ¿Y quién es el que va a llevar adelante la empresa? El empresario, que es el dueño de la empresa.
Y de ahí surge toda la regulación de nuestro ordenamiento. ¿Qué forma parte de la empresa? Como les puse ahí, los bienes materiales. ¿Y qué se entiende por bienes materiales? No sé, las estanterías, los bienes que utilice el empresario para llevar adelante su actividad comercial. En cuanto a bienes materiales, la verdad es que no merece una mayor consideración porque es todo lo que tenga un valor económico. En cuanto a los bienes inmateriales, yo me voy a ir deteniendo con algunos que merezcan algún tipo de consideración. En cuanto a los bienes inmateriales, bueno, en principio les leo esto y después me detengo con cada uno de ellos. Los bienes materiales, simplemente la consideración que acabo de hacerles. Los bienes inmateriales también integran la empresa, las relaciones laborales, los derechos, el personal, la clientela, la participación en los mercados que tenga la empresa, la producción y comercialización y la capacitación. Entre otros. ¿Por qué puse entre otros? Porque esto es a título ejemplificativo. Claramente puede haber otros elementos que integren y compongan la empresa que no están enunciados en esta descripción generalizada que les hice yo acerca de la empresa. En cuanto a los bienes inmateriales, sí, vamos a hacer una consideración. Los bienes inmateriales de la empresa son aquellos que, por ejemplo, dentro de los bienes inmateriales de la empresa nosotros encontramos a la propiedad intelectual, inmaterial porque no tiene materia, pero tiene un valor económico. La propiedad intelectual, la ley de marcas y designaciones, la ley de patentes, los modelos de utilidad, los modelos y diseños industriales y el secreto comercial. Esos 2, 4, 6 ítems que les marqué son los que componen los bienes inmateriales de la empresa. Tienen un valor económico que hacen al volumen de la misma. En cuanto a la propiedad intelectual, dentro de propiedad intelectual, ¿qué entendemos? Es aquella que involucra ideas, conceptos y expresiones creadas por la inteligencia humana, con el criterio de que pertenecen a los creadores. A eso es lo que vamos. O sea, la propiedad intelectual son aquellas, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Aquellas ideas, conceptos o expresiones que fueron creadas por la inteligencia humana y les pertenecen a los que la crearon. Es decir, son frutos del intelecto y eso se convierte en propiedad intelectual. En primer lugar, una consideración acerca de propiedad intelectual está amparada por el artículo 17 de la Constitución Nacional. El artículo 17 de la Constitución Nacional, yo lo tengo acá anotado, esa parte dice: todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. Los frutos intelectuales pueden ser, se dividen en propiedad científica, propiedad literaria o artística. Esto lo tienen ustedes en la ley de propiedad intelectual, que es la ley 11.723. Ustedes pueden leerla, no les va a generar mayores interrogantes. Cualquier cosa, si ustedes van siguiendo las clases y van leyendo los temas que vamos desarrollando, ustedes después, la clase siguiente, me pueden hacer alguna pregunta o alguna duda que tengan en relación a eso. Pero el artículo 2, por ejemplo, habla de esta ley, dice: el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende su autor la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla de cualquier forma. En cuanto a la ley de marcas y designaciones, la marca es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido, acreditado ante el público. O sea, fundamentalmente la idea global acerca de marcas es esa, es que
es la identificación de un producto o servicio que es conocido por todos. Va más allá del nombre, porque, por ejemplo, es toda la gama de signos posibles con virtualidad distintiva. No sé si me van siguiendo, cualquier cosa me dicen. La marca es un derecho intangible. ¿Qué quiere decir que sea un derecho intangible? ¿Alguno puede decirme qué significa un derecho intangible? Bueno, ninguno, están todos dormidos. La marca es un derecho intangible, pero se debe registrar. Quiere decir que es intangible porque no es algo que sea, por ejemplo, ¿cómo? Se refiere a eso, o sea, un derecho sobre un activo intangible sería, sobre algo que no se puede tocar. Exactamente, exactamente, gracias. No puedo ver, digamos, tu nombre, pero gracias. Es así, es justamente, va más allá del nombre y son todos los signos posibles que identifican a un producto y como vos bien lo describiste, es algo que no se puede tocar, pero sí que tiene un valor económico. Dura 10 años, y acá viene, esto en general siempre son preguntas de examen, la marca y todo lo demás, y habla de la duración y demás. O sea, como vos bien describiste, no se puede tocar, pero sí se puede registrar porque tiene un valor económico la marca. Cuando uno la registra dura 10 años y es renovable infinitas veces. O sea, yo puedo renovarla infinitas veces, pero con la condición de que el signo marcario haya sido utilizado los 5 años anteriores a la renovación. O sea que sería que rige el principio de la utilización. Resumidas cuentas, la marca dura 10 años y es renovable indefinidamente, pero un requisito para poder renovarse es que se haya utilizado los 5 años anteriores a la renovación de la misma. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace mediante una declaración jurada en el INPI, INPI, que es, ustedes lo van a ver inclusive en algunas preguntas, ¿qué es el INPI o cómo regula el INPI? El INPI es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que es un organismo federal que se encarga de administrar y otorgar estos registros justamente. Y además debe ser original. Otro de los requisitos es que debe ser original. La ley de marcas y designaciones, le paso el número para que ustedes lo tengan si lo quieren ir a leer, pero no es necesario que ustedes se sepan el número de ley y el número del artículo, sí la regulación de un tema en particular de lo que dice la ley. La ley de marcas y designaciones es la ley 22.362. Cualquier cosa puede ser marca mientras tenga una suficiente capacidad distintiva. O sea que cualquier cosa puede ser utilizada como marca, pero siempre y cuando se pueda llegar a distinguir, que tenga un criterio de distinción. Y además, otra de las funciones que le exige la ley al momento de ir a querer patentar una marca es garantía de calidad, competencia y publicidad de la misma. Porque cuando se publicita, o sea, yo puedo ir a querer registrar una marca que ya está inscrita en el INPI, voy y pido y me dicen, no, esta marca ya está inscrita y no puedo hacerla. Pero con la publicidad eso también mengua los pedidos en relación a una marca. Esto en cuanto a marcas y designaciones. Otra de las cosas, por ejemplo, regula los signos que no tienen entidad marcaria. Los nombres, las palabras, los signos que sean de designación necesaria o vital de un producto o servicio. Por ejemplo, yo no puedo ponerle una marca de televisores en nombre marca televisor, porque está describiendo un producto. Entonces, eso no me lo va a aceptar. Como tampoco los nombres o palabras de signo que hayan pasado al uso general ante la solicitud del registro, algo que sea Profe, conocido. disculpe, Sí. hay chicos que quieren entrar.
Ah, gracias que me avisaste, porque como no estoy viendo porque la tengo apagada, ahí está, ya los admití, gracias. Gracias. Tampoco puede ser la forma que se le da a los productos o un color natural o intrínseco o el uso de un color aplicado a esa marca. En cuanto al procedimiento que se tiene que utilizar para escribir una marca, eso está regulado en el artículo 4 de la ley y el trámite comienza con la solicitud ante el INPI, como les dije antes, y confiere un derecho de prelación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a querer inscribir una marca en el INPI, me da un derecho de prelación. Quiere decir que quien primero requiere una marca obtiene un derecho sobre la misma. Por sobre quien la requiere con posterioridad. Esto es una manera de salvaguardar los intereses de quien obró primero. Es decir, si vamos, no sé, si voy yo hoy a querer registrar una marca en el INPI con un nombre X y mañana o pasado va otra persona a querer registrarlo con el mismo nombre que yo le había dado, a esto es a lo que se refiere el derecho de prelación. Quien llegó primero es quien va a prevalecer en el derecho de utilizar esa marca. Y bueno, y después, no me voy a seguir deteniendo en esto porque está todo el tema del procedimiento que ustedes lo pueden ver directamente en la ley y como les dije y les vuelvo a repetir, cualquier duda que ustedes tengan me pueden preguntar en la clase siguiente que no hay ningún problema. En cuanto a las patentes de invención, acá la ley de patentes de invención es la 24481. Esta ley, el artículo primero comienza diciendo: las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción constituyen manifestaciones de intelecto, objeto de protección del régimen de patente de invención. ¿Qué sería una patente? Toda creación humana que permite transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Básicamente, eso es lo que, digamos, el resumen del artículo primero de la ley 24481 que regula las patentes de invención. También se inscriben en el INPI. Profe, ¿puede repetir la definición? Toda creación humana que permite transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Vieron ahora con todo este tema que no quería ser recurrente, pero con todo este tema del COVID y demás, y la vacuna y todo el tema que hay de la escasez de vacuna en la mayoría, en gran parte de los países, fundamentalmente nosotros, los sudamericanos y demás, que estaban pidiendo la liberación de las patentes, justamente por esto, o sea, básicamente le da la posibilidad, o sea, bueno, esto no solo en nuestro país, pero quiero decir que aplicando la analogía con otras leyes de otros países es de similar regulación. Entonces, alguien crea, una persona, un humano, transforma materia o energía para aprovechamiento por el hombre y bueno, obviamente que la patente es de quien la creó y quien la inventó y quien la inscribió, fundamentalmente. Después, Profe, patente... están preguntando cuál es la ley de patentes. 24481. Lo que pasa es que no sé cómo, si yo podría ponerlo esto más chico, así lo puedo ver a ustedes. Ahí lo pude correr, no sé ustedes cómo ven, si ven la pantalla partida así. Sí, bueno, se alcanza a ver. Sí, porque lo que pasa que, bueno, si no, algunos sí, me hace el favor y me pregunta cuando alguien tenga alguna duda. La 24481 es la ley de patentes de invención. Este tipo de patente se puede ceder o el titular de la patente puede transferir el derecho de exclusividad a un cesionario. Esto es importante. El titular puede ceder ese derecho de exclusividad.
puede ser, por ejemplo, cuando alguien fallece y eso pasa a los herederos, o puede ser la transferencia entre personas vivas, que es a través de un contrato de cesión, que puede ser a título oneroso o a título gratuito. Entonces, las patentes de invención pueden cederse. Puede ser por fallecimiento de la persona, pasa a los herederos, o puede ser por un contrato por personas vivas, y en este caso da lugar a un contrato de cesión de las patentes. Y en cuanto al contrato de licencia, es decir, el licenciante autoriza a un tercero, que se llama licenciatario, a ejercer todos o algunos derechos que derivan de esa patente. Vieron que yo les dije que se podía ceder mediante el contrato de licencia. Bueno, ¿cómo opera ese contrato de licencia o cuáles son los efectos que tiene cuando yo realizo un contrato de licencia? El licenciante, que es quien otorga ese contrato, autoriza a un tercero, que se llama licenciatario, a ejercer todos o algunos derechos que derivan de la patente, a cambio de una regalía. La regalía es el pago de un precio. Pero vieron que yo les había dicho que también uno puede transferirla a título oneroso, es decir, sin ninguna contraprestación económica. Pero bueno, el artículo 37 de la ley regula este tipo de contrato, teniendo en cuenta que se cede todo o algo mediante el pago de una regalía, que es un valor económico por esa transferencia de ese conocimiento. Puede ser una licencia parcial y ahí los límites se van a definir por objeto o por tiempo, o sea, puede haber muchas variantes, o por espacio. Todo esto creo yo personalmente que no les va a traer mayores inconvenientes al estudiarlo, porque en general, en cuanto a las patentes de invención, surge todo lo que está regulado en la ley. Después están los modelos de utilidad, que están mencionados como bienes inmateriales de la empresa, y se entiende por modelos de utilidad a toda forma. Modelo de utilidad es toda forma nueva, obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos, que presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en función a que estén destinados sin implicar un nuevo conocimiento científico. Es decir, los modelos de utilidad son todas aquellas cosas que se utilizan para emplear un conocimiento científico. Artículo 58 de la ley, si lo quieren leer con mayor detenimiento. Después están los modelos y diseños industriales. Esto de modelos y diseños industriales está regulado en la ley 16.478. ¿Qué son los modelos y diseños industriales? Son aquellas formas o aspectos incorporados o aplicados a un producto industrial que confieren carácter ornamental. Por ejemplo, el modelo es un objeto espacial. En general es tridimensional. Y el diseño se sitúa en un plano, que es combinación de colores y líneas. Esto alguna vez, no en los últimos turnos, pero sí han habido preguntas de diferenciación entre qué se entiende por modelo industrial o por diseño industrial. Simplemente es esto, no tienen una mayor consideración que agregarle. El modelo es un objeto espacial que es tridimensional, sería tipo, supóngase, una maqueta, y el diseño se sitúa en un plano, que es la combinación de colores y líneas. Podría ser
justamente eso, es el plano de lo que después va a ser una obra. Y en cuanto al secreto comercial, ¿qué significa el secreto comercial o qué entendemos nosotros por secreto comercial? El secreto comercial es todo conocimiento que es mantenido en reserva, ya que es útil a una empresa o a una persona al representar una ventaja competitiva en el rubro de la actividad pertinente. Se los vuelvo a repetir. Nosotros, ¿qué entendemos por secreto comercial? El secreto comercial es aquel conocimiento que se mantiene en reserva, ya que es útil a una empresa o a una persona, porque representa este secreto una ventaja competitiva en el rubro de la actividad que desarrolle, en el rubro de la actividad pertinente. En realidad están las características de esto, o que esa información que se mantiene en secreto por la persona, tiene que, digamos, o lo podemos dividir en 3 grandes lineamientos. En primer lugar, que sea secreto, pero no generalmente conocido ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos. O sea, que esa información que forma parte del secreto comercial tiene que ser secreta. En general, no necesariamente que yo la tenga guardada abajo de un cajón, pero sino que no sea de un fácil conocimiento por personas que están en el círculo. También tiene que tener un valor comercial por ser secreto. Tiene que tener un valor comercial por ser secreto. Y por último, otra de las cosas que define a un secreto comercial es que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. O sea, es decir, no es que yo voy a mantener un secreto porque a mí se me ocurre, sino porque tenga todo un sentido y un fin para el desarrollo de mi actividad comercial. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta acerca del tema de la empresa y de los bienes materiales. Bueno, claramente es algo tangible y que puede tocar una estantería, un auto, un escritorio, y los inmateriales, que son estos que les acabo de decir. Si no, pasamos directamente al tema de la transferencia de fondo de comercio. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, algo? No, profe. No, profe. Bueno, gracias. Bueno, vamos a la transferencia de fondo de comercio. La transferencia de fondo de comercio, yo les digo en qué ley está regulada, que es la ley 11.867. Profesor, Sí. perdón, no podía poner el micrófono. ¿Me podría repetir los números de las leyes de modelos y diseños? Y si hay De para modelos, secreto comercial también. Discúlpame, como las de patente de invención es la 24.481. Sí. ¿Y cuál otra? La de modelos es la de modelos y diseño 16.478. Ok. ¿Estamos? ¿Y hay alguna para secreto comercial? Para secreto comercial, no. Ya está dentro de la ley. No, porque lo que pasa está dentro de la propiedad intelectual, de la ley de propiedad intelectual. Ah, perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno, en cuanto al fondo de comercio, como les dije, está regulado en la ley 11.867. En primer lugar, antes de decirle, en primer lugar, les hago la siguiente consideración. La ley 11.867 no conceptualiza qué se entiende por fondo de comercio. O sea, no da un concepto. El concepto de fondo de comercio no surge de la ley. En realidad, lo que la ley dice es justamente que el fondo de comercio es un conjunto organizado de bienes y derechos en acción, una serie de elementos materiales e inmateriales que componen los elementos constitutivos del centro de la actividad del empresario.
Eso es lo que se establece como fondo de comercio. Es decir, ¿Lo puede repetir, profe? Sí, sí. Es un conjunto organizado de bienes y derechos en acción. Es una serie de elementos materiales e inmateriales que componen los elementos constitutivos del centro de la actividad del empresario. Lo que yo les quería decir en cuanto a transferencia del Fondo de Comercio, que ustedes pueden decir que transferencia del Fondo de Comercio es una universalidad jurídica en la que cada parte se relaciona con el todo. Fondo de Comercio, y no surge de la ley esto que les estoy diciendo. Entonces, Fondo de Comercio, nosotros entendemos por Fondo de Comercio como una universalidad jurídica en la que cada parte se relaciona con el todo. El conjunto que les dije recién, el conjunto organizado de bienes y derechos, los elementos materiales e inmateriales que componen los elementos constitutivos del centro de la actividad del empresario es lo que nosotros estaríamos entendiendo como fondo de comercio. El fondo de comercio se diferencia de la empresa en que esta última es dinámica. La empresa es dinámica. El concepto de empresa es dinámico, porque una empresa va variando con el giro comercial día a día, minuto a minuto. A eso es lo que quiero llegar al decirle que la empresa, el concepto de empresa es dinámico, porque va mediante el giro comercial a diario, va mutando y va siendo justamente dinámico. En cambio, la hacienda o fondo de comercio, es un concepto estático. ¿Por qué? Porque comprende una serie de bienes organizados por el empresario para desarrollar la empresa. El fondo de comercio claramente puede ser enajenado, y para ello la ley exige formalidades que ahora en breve la vamos a ver. Pero entonces es importante esta consideración que ustedes tengan presente al momento de estudiarla, que la empresa es un concepto dinámico, tenemos que entenderla como un concepto dinámico, y la explicación es justamente esa: por el giro comercial va variando hora a hora, minuto a minuto. En cambio, la transferencia, el fondo de comercio o la hacienda es un concepto, lo tenemos que entender como un concepto estático. Ahora, cuando yo siga avanzando un poquito más con esto, creo que va a ser más claro. En cuanto a los caracteres del contrato, si yo quiero transferir un fondo de comercio, porque justamente la ley se llama Ley de Transferencia de Fondo de Comercio, por eso es que primero vamos a caracterizar cada uno de los elementos que componen el contrato. Bueno, es bilateral porque claramente hay una parte que compra y otra parte que vende, se necesitan dos partes. Es oneroso porque tiene que haber una contraprestación económica. Es consensual porque se necesita el consentimiento de ambas partes sin que este consentimiento esté viciado por alguno de los vicios que está contemplado en nuestra ley, que estos vicios son error, dolo, violencia, fraude o simulación. Es nominado porque está regulado por la ley de transferencia de fondo de comercio, a eso es lo que se refiere con ser nominado. Es sinalagmático significa que hay prestaciones que ambas partes tienen que cumplir con prestaciones. Es conmutativo, y conmutativo significa que las partes, tanto sea compradora como vendedora, saben anticipadamente las ventajas y sacrificios que el negocio va a significarle para su perfeccionamiento. Eso es lo que se refiere con conmutativo. Y es formal porque la ley nos da la forma en que tiene que realizarse este contrato de transferencia de fondo de comercio. ¿Hasta ahí hay alguna duda o sigo o avanzo con la próxima? Con la próxima filmina. Bueno,
Como les dije antes, ¿se acuerdan que yo les decía que la ley de fondo de comercio no conceptualiza? O sea, el concepto de fondo de comercio, que es el que yo les dije cuando empecé a hablar de este tema, que podríamos entenderlo como una universalidad jurídica en la que cada parte se relaciona con el todo, también les dije que la ley de fondo de comercio, de transferencia de fondo de comercio, no da un concepto de qué entendemos por fondo de comercio. Porque directamente, cuando ustedes agarran la ley, en el artículo primero, lo que hace es enumerar cuáles son los elementos que están comprendidos en la transmisión del fondo de comercio. Transmisión de fondo de comercio es cuando el dueño de un fondo de comercio lo vende a un comprador. Entonces, lo que hace la ley es enumerar estos componentes. Por ejemplo, habla que dentro de la transmisión de fondo de comercio quedan comprendidos, que se transfieren, ¿no? Las instalaciones, las mercaderías, el nombre y la enseña, como les puse ahí, los derechos intelectuales, el derecho al local, el valor llave y otros elementos. Esta enumeración que hace, creo que había hecho una filmina, pero me parece que no la hice, entonces, bueno, directamente se los digo. Esta enumeración que hace la ley en el artículo primero de Fondo de Comercio es solamente ejemplificativa, no es una enumeración taxativa. Es decir, que permite a las partes incluir otros bienes que no sean los que están enumerados en estos que les dije yo que establece puntualmente la ley. El nombre comercial, la enseña, los derechos intelectuales, el derecho al local, el valor llave u otros elementos. Por eso yo les puse otros elementos, porque ahí también es un concepto amplio. Cuando habla de eso es que deja abierta la posibilidad para que se incluyan otros elementos que no están enumerados en la ley. Por eso les dije que la enumeración es a título ejemplificativo y no taxativo. Si algo es taxativo, significa que solamente compone, digamos, el fondo de comercio, en este caso puntualmente hablando de fondo de comercio. Si esta enumeración que yo les puse acá en esta filmina fuera taxativa, eso significa que solamente puede ser considerado como parte integrante de un fondo de comercio estas que están enumeradas acá y ninguna otra. En cambio, al decirle yo que es ejemplificativa, podría haber otra que se incluya que no está nombrada acá. En cuanto al nombre comercial, el nombre es el signo, el nombre o signo que designa una actividad con o sin fines de lucro, acá sí, constituye para la ley una propiedad. O sea, como les dije antes, ustedes registran, inclusive, por ejemplo, en el caso puntual de un fondo de comercio, yo voy y registro en el registro público. Antes era en el registro público de comercio, ahora como no está más regulado de esa manera y sí está el registro público, yo voy en el registro público, quiero inscribir una empresa a nombre XX. Y ahí en el registro público me dirán, este nombre se puede, este nombre no se puede porque ya está utilizado, y eso sí tiene un valor económico. Y eso es parte integrante del precio al momento de tener que transferir un fondo de comercio. En cuanto a la enseña, es el signo distintivo o un cartel que distinga a ese comercio. Por ejemplo, se me ocurre ahora decirle que, no sé, en Habana es la H, eso se refiere a enseña, o en McDonald's es la M. Bueno, no sé, son los ejemplos que se me ocurrieron ahora, pero la enseña es el signo que distingue a un fondo de comercio. En cuanto a los derechos intelectuales y las marcas, bueno, esto está justamente, acá entran dentro de los derechos intelectuales, ustedes tienen que entender que comprende a la marca y a los modelos y diseños industriales. También son motivos de transferencia a un fondo de comercio. En cuanto al derecho local, hay toda una consideración. En nuestra ley no incluye el local, pero podría también ser parte
que forme parte de... Perdón, en nuestro derecho sí incluye el local, pero podría ser que, por ejemplo, el dueño de un fondo de comercio alquila el lugar donde está sentado ese fondo de comercio. En ese caso, lo que va a pasar es que él va a vender el fondo de comercio y deberá gestionar con el propietario del lugar donde está asentado ese fondo de comercio un contrato de alquiler para poder seguir manteniendo el comercio en ese mismo lugar. En cuanto al valor llave o aviamento, lo pueden encontrar en los libros como aviamento o valor llave, es lo mismo. Y acá es donde se compone el mayor valor de lo que se paga por transferir un fondo de comercio. Porque transferir un fondo de comercio, si bien los elementos que componen y que hacen al precio que yo pago es las estanterías, las mercaderías, los escritorios, el nombre comercial, la enseña, los derechos industriales, el derecho al local puede ser o no, si yo soy propietario estimo que le transfiero el fondo de comercio y también el local. Y en cuanto al valor llave es el que compone un porcentaje muy importante del dinero que se paga por la transferencia, porque en general es el valor que tiene el fondo de comercio en actividad. Y, por ejemplo, dentro del valor llave, ustedes van a encontrar que está la clientela. La clientela es, si bien los clientes pueden ser habituales u ocasionales, pero es lo que hace a un fondo de comercio que tengan muchos clientes o pocos clientes, es lo que va a incrementar el valor de ese fondo de comercio. No sé si les hice lío o no, pero para resumir, sería que compone el precio que yo voy a pagar por un fondo de comercio, las materias primas, las estanterías, el nombre, la enseña, todo eso es todo fantástico, pero un valor muy importante que forma parte de ese precio que yo pago cuando quiero comprar un fondo de comercio, está compuesto por la clientela, es decir, por el giro comercial que tenga ese negocio. Por ejemplo, no es lo mismo que yo venda un kiosco que esté en Boulevard Oroño y 3 de Febrero al lado de la facultad, a que yo venda un kiosco que está en un barrio. Y no es porque uno esté en el centro y otro esté en un barrio, sino por la afluencia de personas y por la confianza también que se brinda, que brindó a lo largo de los años el propietario de un fondo de comercio. Por eso, de la mano de esto, viene el tema de la prohibición de volver a establecerse, que también está, yo ahora no sé en qué ítems de nuestro programa está, pero está pedido que ustedes se explayen acerca de la prohibición de volver a establecerse. Y la prohibición de volver a establecerse justamente tiene este sentido. Es decir, yo no puedo vender sigamos con el kiosco, un kiosco que está en Oroño y 3 de Febrero, en la esquina de la facultad, supongamos que hay un kiosco ahí abajo en la entrada de la facultad, en la entrada nueva de la facultad, y vendo ese fondo de comercio y me pongo un kiosco en donde está la estación de servicio de la YPF. ¿Y por qué está la prohibición de volver a establecerse? Justamente por esto, porque ese valor llave, que es el valor que tiene el negocio en funcionamiento, uno de los componentes muy importantes que forman parte de ese precio es la clientela. Entonces, supongamos que yo me vuelvo a establecer en la vereda de enfrente con el mismo ramo, la clientela le va a dar lo mismo cruzar la vereda y va a volver de nuevo digamos, a comprarme donde yo estoy establecida nuevamente. Entonces ahí, para proteger justamente la venta y que sea, digamos, de buena fe, es que se prohíbe volver a establecerse en el mismo ramo de la transferencia que yo realicé y en un radio cercano, perdón, o sea, no puede volver a establecerse en un radio cercano y no puede volver a establecerse con la misma rama comercial. Pero, por ejemplo, si yo vendo un salón de venta y me pongo enfrente una carnicería, no es lo mismo, claramente. No sé si fui clara en hacerle esta comparación.
En cuanto a cómo puede ser la transferencia del fondo de comercio, es decir, cuando yo cedo el fondo de comercio a otra persona, puede ser una transferencia privada o puede ser la transferencia por subasta pública o remate. Subasta pública o remate son sinónimos, es decir, por un remate. La transferencia privada es, como la palabra lo indica, es cuando yo quiero vender mi fondo de comercio y encuentro a una persona que quiere comprarlo y entonces, bueno, empezamos las negociaciones para transferir el mismo. Esto se tiene que publicar en el registro público durante 10 días, desde el momento en que se decide hacer la transferencia, y fundamentalmente el objetivo de esta publicación es para que los acreedores que pudieran llegar a sentirse perjudicados por esta transferencia hagan una oposición a esa venta. Y con esto ustedes me podrían decir, y bueno, entonces quiere decir que si un acreedor no está de acuerdo con que yo venda mi fondo de comercio, yo no lo puedo vender. No, vos lo podés vender, pero lo que vas a tener que hacer antes de vender ese fondo de comercio es pagarle la deuda que tenés con ese acreedor. O sea, justamente este periodo que se da de 10 días es para que se presenten los acreedores que se puedan llegar a considerar afectados por esa transferencia y oponerse a ese nuevo comprador, a esa venta. Lo mismo pasa en el caso de subasta pública, la transferencia por remate. En realidad acá el rematador o martillero tiene que hacer un inventario de todas las cosas que hay en el fondo de comercio y anunciar durante 5 días en el boletín oficial y también tiene que respetar este plazo de 10 días que la ley le otorga a las personas para oponerse a esa transferencia. ¿Y por qué es esto? Porque en general no da lo mismo que un deudor sea una persona que es solvente y que yo sé, acreedor, que la persona responde en cuanto al giro comercial y sé que no tengo problema y por eso le doy un crédito comercial, que ese comercio pase a otra persona que quizás a mi criterio sea insolvente, entonces no me da lo mismo que mi deudor sea A o B. Por eso es que la ley contempla, en función de los dos procedimientos que puedan darse, o privado o por remate, le da la posibilidad al acreedor de que el acreedor se presente, se oponga, se le deposite el dinero de su acreencia y se siga adelante con la transferencia al fondo de comercio. Y por último les hago solo una mención en cuanto a la intervención del Estado en la economía, que esto tiene que ver también con el derecho económico que está en la unidad 1 y en la unidad 2. En nuestro texto constitucional, es decir, en la Constitución y en leyes generales y especiales, hay disposiciones que motivan y permiten que el Estado intervenga en el tráfico mercantil. Y esto no es para intervenir, digamos, de manera restrictiva, sino justamente para intervenir en cuanto al control del funcionamiento de la actividad comercial o mercantil. A través de, para que el Estado intervenga en la economía, regulándola, se dictan una serie de leyes especiales, o existen una serie de leyes especiales más allá de la regulación de la Constitución Nacional y de nuestro Código Civil y Comercial. Una de ellas es la ley de abastecimiento. Yo ahí les puse cada una de las leyes en donde se permite la intervención del Estado para la regulación de la economía. La ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia, la ley de inversiones extranjeras, la ley de promoción industrial, la ley de entidades financieras, la ley de mercado de capitales y la ley de lealtad comercial. Esas son las leyes que regulan, que le dan la posibilidad al Estado de regular la economía de nuestro país. En cuanto al abastecimiento, claramente es
no les voy a detallar lo que establece la ley, pero sí decirles que le otorga al Ejecutivo la facultad de establecer límites en cuanto a los precios de referencias máximos y mínimos, en cuanto a los precios de referencias máximos y mínimos, y también le da la posibilidad de dictar normas que reglamenten la comercialización, intermediación, distribución y producción de bienes o de servicios. O sea, fundamentalmente regulando toda esa actividad económica dentro del mercado. En cuanto a la defensa de la competencia, el instrumento fundamental de regulación es organizar la economía de mercado eficiente y dinámico justamente como lo dice la ley, para regular la competencia de distintas empresas o empresarios. La ley de defensa de la competencia, fue incluido el artículo 42. Este artículo 42, ustedes después, en estos días, si ustedes tienen posibilidad de leerlo, léanlo, porque es uno de los artículos más importantes que tiene la ley. Yo no me voy a detener porque simplemente les digo esto y bueno, y después lo vemos si les surgió alguna duda la clase siguiente. Lo que hace la Ley de Defensa de la Competencia es regular también las concentraciones y las fusiones económicas. Por ejemplo, están prohibidos y van a ser sancionados los actos o conductas de los empresarios, van a ser sancionados y prohibidos aquellos actos o conductas de los empresarios que limiten, restrinjan, falsean o distorsionen la competencia. Esto está en el artículo 1 de la ley. Después, en cuanto a las inversiones, bueno, también lo de la defensa de la competencia habla de que, por ejemplo, considera prácticas anticompetitivas a las que se asocien a un poder monopólico, es decir, es anticompetitivo si yo, no sé, como distribuidor en un pueblo llevo todo Coca-Cola y no permito entrar al mercado, por ejemplo, la gaseosa Pepsi. Eso es una práctica anticompetitiva. O también lo que hace es restringir una posición dominante de una persona que es más fuerte dentro de un mercado. Todo esto lo van a ver en la ley y si les surge alguna duda me avisan. Y la ley de lealtad comercial, por último, es aquella que regula todas las cuestiones vinculadas a las especificaciones que tienen que tener los bienes o los productos que estén comercializados en un mercado. O sea que fundamentalmente las disposiciones que tiene esta ley principalmente es identificar las mercaderías, que sea una denominación de origen y que las mismas sean publicitadas y promocionadas mediante premios. O sea, la lealtad comercial sería el buen ejercicio de la actividad comercial dentro de un mercado. Bueno, chicos, ¿les quedó alguna duda acerca de esto? La seguimos el viernes que viene. Lo que sí no recuerdo yo a qué hora les había dicho, si habíamos quedado a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, a las 7, profe. ¿Alguno que me pueda recordar? Bueno, lo que les pido es que si ustedes tienen tiempo, quieren o pueden, de última se fijen si pueden leer alguna de estas leyes y si les surge alguna duda o alguna consulta, bueno, me la mandan por WhatsApp o la manda alguno por correo y la vemos la clase siguiente o la otra. Pero si no, se van anotando todas las dudas y las vamos viendo quizás más cerca del parcial, como para no detenernos en la aclaración de cada uno de los temas que les surjan dudas. Lo que sí, vayan anotándolo y lo vamos hablando y lo vamos viendo para que no se nos haga tan difícil después. ¿Les parece? Dale, profe, buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes a las 7. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao.